Bienvenidos sean, gorilas y gorilas, otra emisión de su programa, la revista de los Champions, la revista Gorila. Bienvenidos al programa que nadie quería que vean, gorilitas, porque en esta ocasión vamos a hablar de la historia de la censura en el cine y en la televisión. ¡La censura de mí! ¡Adrián! No, Quique, controlate un poco, por favor. No, bueno, hoy no. Este es el programa, bueno, este es el tipo de programas que a mí me gusta, gorilas, hacer. Vamos a hablar de historia, la historia de Hollywood, Adrián, principalmente, que es la meca del cine, y cómo se ha ido modificando la censura con el paso de los años y ha ido evolucionando el cine. Así es, mira, la historia de la censura es mucho más extensa, tiene muchas más cosas y habla no solo del cine y la televisión, sino también de la literatura, de la música, de los cómics, pero nosotros hemos decidido ampliar más o menos en lo que son cine y televisión y empezar en el 1900, Quique. Claro, si ustedes han visto la loca historia del mundo, Adrián, saben que desde que ha habido el primer pintor, ha habido el primer crítico, y censurar es quitar el derecho de la libre expresión por el contenido que pueda ser considerado objetable por el gobierno, autoridades, instituciones u otros grupos. No obstante lo que diga la primera enmienda gringa y lo que dicen los artistas que hacen performances, Adrián, todo lo que digas no tiene que ser escuchado por todos, Adrián. Así es, y además que esto de la censura es casi siempre político o está ligado a lo que un grupo determinado o una institución determinada considera decente, lo cual hace que muchos grupos diferentes tengan diferentes formas de acercarse a la censura o a lo que es censurable. Justamente porque todo no merece oídos, Adrián, a ojos de la censura, como que te cases con un árbol, por ejemplo. Ya. Es que se ha creado estos grupos para poder medir qué es lo que podemos decir en público, qué es lo que se considera libre expresión si no hace daño a nadie. Claro, si tienes libre expresión, el gobierno tiene que controlar más o menos qué cosas puedes y no puedes decir para que realmente no todo merece ser oído, pero justamente porque el gobierno no lo puede controlar todo, entonces se consiguen otras instituciones que lo hacen. Y eso ha pasado más o menos en los 1900 allá en Estados Unidos, cuando la industria ha empezado a tratar, la industria del cine ha empezado a tratar de vender. Los mejores mercados eran Nueva York y Chicago, pero en Chicago empezaron estas cosas de que la policía iba a cerrar ciertas películas porque eran consideradas ofensivas moralmente para el público. Mientras tanto, en Nueva York, Adrián, como decían los talibanes, el alcalde de Nueva York, que sigue una larga tradición, ¿no?, de joyitas hasta Rudy Giuliani, Adrián, Totalmente. ha decidido que va a cerrar 500 cines en los 1900 porque no tenía medidas de seguridad, no había puertas de escape, no había ventilación, prácticamente como cualquier cine acá, Adrián, pero a nadie le importa. Bueno, supuestamente decían que era por eso, pero la verdad es que muchos dicen que lo cerraron porque las películas que exhibían en estos cines iban en contra de la moral estadounidense. Esto era muy común en esos tiempos, por el 1900, porque bueno, muchos grupos estaban buscando hacer morir a lo que es la industria hollywoodense, porque lastimaban la moral y también al mismo tiempo intentaban lastimar sus ingresos de taquilla, ¿o no, vos no? Así es, durante la primera década de 1900, por si acaso. Exactamente. Sí, tienen que entender, gorilas, que era una nueva forma de arte y por lo tanto era vista, Adrián, como nociva, porque los seres humanos atacamos lo que no entendemos, y justamente al final de la primera década de los 1900, The People's Institute, el Instituto del Pueblo, junto a algunas organizaciones como la Federación de Iglesias, la Liga Femenina Municipal, han fundado el New York Board Motion Picture Censorship, Adrián. Así es, era como una juntucha de personas que cobraban por ver una película y decirte qué deberías cortar y qué no deberías cortar para que sea aceptada por estas diferentes instituciones. Pero, ¿qué ha sucedido? Los de Hollywood han tenido que acatar esa medida porque si no iban a perder toda la taquilla, toda la plata y todos los ingresos, porque justamente estos grupos boicoteaban sus filmes. No obstante que en cada estado, porque es un gobierno federal de Estados Unidos, existía el mismo grupo, Adrián, estaban replicándose los mismos grupos. Esto ha pasado a ser nacional y ese año se ha creado el acta del cinematógrafo en Inglaterra debido al temor de que las películas eran, Adrián, altamente inflamables. No psicológicamente, Adrián, inflamables de verdad. Así es, Quique, eso lo pueden ver en una explicación mucho más elaborada en lo que es Inglourious Basterds, donde te muestran de por qué ese tipo de cintas eran inflamables. Pero ahora entramos a los años 10, los locos años 10, que bueno, ha empezado con la British Board of Film Censors, que empezó con sus dos clasificaciones. U, por universal, es decir, que todo el mundo podía verla, y A, como solo para público adulto, lo cual era bastante sencillo y digerible. Esta entidad británica, Adrián, no tenía el poder para censurar las películas, pero sus sugerencias eran tomadas en cuenta por las autoridades, por lo tanto los directores tenían que andar marcando ahí finito. Así es, a mediados de esa década, como que en Estados Unidos la situación era muy diferente a Inglaterra, y ya llega un punto del acabose donde la Mutual Film, que era una productora,
objeta y hace un juicio porque tenían que pagar a muchas, ¿cómo se dice? Estos comités de censura. Eran demasiados a lo largo de todo el país y encima también tenían que pagar y esperar a las aprobaciones del gobierno. Entonces decían, no es un buen negocio tener que esperar la aprobación de tantos censores y al mismo tiempo del gobierno y que luego quizás uno de ellos te diga no. Así que han hecho lo que les gusta más hacer a los gringos, aparte de comer hamburguesas, demandar, a ti también, basados en la primera enmienda, Adrián. La primera enmienda dice que puedes decir absolutamente todo lo que quieras, aunque le parezca al gobierno que es incómodo, pero en la demanda se ha determinado que como el cine era un negocio, Adrián, estaban sujetos a la censura y tenían que respetarla. Sí, señor. Eso significa que no tenían libertad de expresión en el sentido de que estaban vendiendo un producto y que no iba a ser aceptado que se diga cualquier cosa. De este lado se estrenó Birth of a Nation de Griffith, que ha pasado a ser censurada por su contenido racial que ha ofendido a tantas personas que incluso ha causado disturbios en Pensilvania. Ya hemos hablado de esa película justamente en una revisión de películas racistas aquí en la revista Gorila, Adrián. Así es. Mientras tanto, al otro lado, en Inglaterra, se ha realizado la lista O'Connor, que eran 43 criterios que tenían que guardar los directores o revisar a la hora de hacer películas hasta la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del 43 hasta el 45. Es muy interesante cómo en Inglaterra siempre se ha manejado de una manera un poco más prudente en general, pero aquí hemos entrado a los locos años 20, que eso es muy importante. Durante los años 20 la música jazz se ha empezado a popularizar y ha hecho que cosas como la práctica de fumar opio, fumar marihuana, estar tomando todo el día, irse a los clubs a bailar el bebop, a justamente escuchar a los músicos de jazz, se vuelvan como una temporada alocada. Ustedes piensen en cualquier película de Girls Wild, ¿cómo se dice? Girls Wild. Chicas malas, Bad Girls. Sí, chicas malas. Gone Wild. Gone Wild, exactamente. Tú sí sabes, vos. ¿No? Las chicas veraniegas esas que agarran y... Exacto, pero imagínenselo en los años 20 y en los clubes underground. Ese es más o menos el ambiente de la juventud en esos tiempos y es lo que intentaban retratar en algunas películas como The Temptress de 1926, Flesh and the Devil y Clara Bow, que era una de esas artistas que se ha hecho muy famosa justamente porque era la chica It, era la chica súper hermosa que estaba en esos clubes y estaba bailando constantemente. Ahora, si ustedes han visto esta película de los hermanos Coen, Adrián, que se llama Hail Caesar, sí. Ese es el ambiente que hay en los estudios cinematográficos. Es de alguna manera decadente, ¿no? Hay una decadencia y se empiezan a suceder ciertos escándalos. El caso de Fatty Arbuckle, que era un actor que alegadamente ha matado después de abusar a una actriz. Mira, lo que pasa con Fatty Arbuckle es que era muy popular porque era un comediante y todo el mundo se reía con él. Pero sucedió que en serio pegó, después violó y mató a una de las actrices secundarias que tenía en el set llamada Ella Von Trapp. Y eso fue como el acabose, porque ya las instituciones religiosas que estaban tratando de controlar el cine dijeron, no, ¿cómo podemos estar respondiendo ante un Hollywood que tiene este tipo de estrellas como Fatty Arbuckle? Habían otros como William Desmond que también habían cometido crímenes, y es cierto, eran personas que estaban muy descontroladas y que cometían crímenes, Kiki. Son dos problemas, uno es ese, el que decían que las actitudes de las estrellas podían afectar a los televidentes, y la segunda es que es el final de los años 20, el año de los gángsters, voz en off. Por lo tanto, todas las películas son violentas, Adrián. Si alguna vez ustedes han jugado L.A. Noire en alguna consola, saben de lo que estoy hablando. Violencia extrema. Sí, pero las primeritas, las últimas, ya voy, pura acción. Sí. Es cierto, y bueno, y por eso tenemos que a principios de los años 20 también se empieza a formar a través de muchos sobornos a los republicanos, lo que William Hayes lo nombraría como el Motion Picture Producers and Distributors of America, porque querían contrarrestar todos estos movimientos que se estaban empezando a dar justamente con las películas de la era del jazz. Claro, es una juntucha de productores, Adrián, y de distribuidores de películas. Este es el precursor de lo que ahora se conoce como la MPAA, de la cual tanto hablamos en Cinema Trail. Claro, porque esto se llamaba en esos tiempos la MPPDA, que cumplía su función para mediar entre Hollywood y el gobierno diciendo qué debería ser y qué no debería ser censurado, lo cual facilitaba mucho la tarea tanto de los estudios como de los censores como del gobierno, y estaban más felices que teniendo muchos grupos tratando de regularlo. Ahora queremos que entiendan esto, gorilitas. En la historia del cine se ha hablado muy mal de William H. Hayes y también de la MPAA, pero la verdad es que si los cineastas no se hubieran juntado y hubieran creado su propio grupo para censurar películas, hubieran estado a merced del gobierno para siempre, Adrián, y eso hubiera sido muy malo. Es por eso que en un efecto de balanza se crea al final de los 20 la Allied States Association, grupo de cineastas independientes cansados de la censura y la regulación gubernamental.
Así es, habían diferentes grupos, pero los que han predominado son los de Hays. Ese es el caso que a inicio de los años 30 el código Hays se define, se establece cómo va a ser, y decía que había un pequeño jurado que tenía que juzgar cada film, clasificarlo, pero a sus inicios como que nadie en la industria confiaba en los juicios que podían dar estos pequeños grupos y decían el código Hays no funciona y se hacían la burla. Pero al final de los 20 estamos hablando de la Gran Depresión en Estados Unidos, una crisis económica que ha llevado a los estudios, Adrián, a producir las películas, diríamos, en un molde, ¿no? En masa, porque nadie quería enfrentar una demanda, nadie quería estrellarse con el gobierno, porque no había plata. Al mismo tiempo se estaban haciendo muchas películas para que se puedan sobrellevar mejor esa época. Estamos hablando de Scarface, que más o menos como que glorificaba al criminal, no la de Al Pacino, la original, u otras películas un poco más sexys como Bad Girl o Red-Headed Woman, esa última con Jean Harlow, que bueno, mostraba a mujeres que utilizaban su sexualidad para poder manipular, y eso se ha vuelto un éxito de taquilla. Claro, pero como todas las ideas estúpidas, Adrián, son contagiosas, el código Hays, el año 1933, cruza el charco, llega al Reino Unido, y en el Reino Unido se hace una revisión de 1703 films por la BBFC, que censura un récord de 504 películas, Adrián. Estamos hablando de casi la mitad. Mientras tanto, a mediados de los 30, la Legión de la Decencia, que eran católicos, se alían con grupos judíos y protestantes para poder boicotear films inaceptables, porque querían realmente que el código Hays entre un poco más en rigor, porque ya era demasiado para ellos que ver esta clase de películas inmorales como las que tenía Jean Harlow. Estos grupos son los que junto al código Hays crean la PCA, Production Code Administration, un sello, Adrián, que le ponían a las películas ¡pa! Para que puedan ser distribuidas. Claro, este grupo, este sello significaba que podían hacer cambios tanto en el guión como en el corte final del film, entonces les quitaba mucha libertad creativa a los directores. Llega otro gran personaje en la historia del cine, Joseph Breen, Adrián, que él es el que determina qué es lo que se puede y no se puede decir. En este ámbito no se podía hablar de pasión, aun si estabas hablando de matrimonio, Adrián. Tenía que ser un matrimonio así, ¿qué te digo? Ya. Suave. Bueno, mira, mormón, ya. Tampoco podías hablar de adulterio, Adrián, de seducción, tampoco podías hablar de violación. Todo esto se castigaba si lo tocabas en tu trama. Básicamente no podías hablar de todo aquello que se quería hablar durante los años 20. Esto es epítetos raciales, prostitución, drogas, desnudez, violencia, crimen. Todo contenido sugestivo era normado y era prohibido por esta entidad que decía no pueden mostrar esto a la sociedad. Hay artistas como Mae West, Adrián, de la cual habla también creo Quentin Tarantino cuando van al café, al Jack Robin Slim, que basaba toda su carrera en ser esta mujer llena de innuendos, ¿no? Una femme fatal que para esa época del cine, Adrián, desapareció, y desapareció también su carrera porque no podía ser un bombón explosivo en esas épocas. Lastimosamente tenía que ser una monjita, digamos. Y eso lo logró Jean Harlow, que ha sabido adaptarse a esto de ser niña buena, pero por si acaso aquí las víctimas no son los cineastas, porque de verdad por un lado tenías que el gobierno intervenía de alguna forma, sí, que estas comités de censura también, pero lo que quería la industria hollywoodense era mantener su taquilla estable, y además les era cómodo tener una especie de regla que no sé, como que limitase los temas y no dejase que se hablasen. Era más fácil producir películas. Además, las heroínas de las películas se convierten en algo como Natalie Wood, digamos, en Breakfast at Tiffany's. Pura inocencia, 100% inocencia. ¿Natalie Wood no es Audrey Hepburn? Audrey Hepburn, cierto, Adrián, la que se cayó del bote, Adrián. Bien. Así es. A finales de los, a principios de los años 40 ocurre algo muy chistoso, Adrián. Comienza la guerra y en Gran Bretaña dicen, relajaremos un rato lo de las películas y que sean picantes para que puedan disfrutarlas nuestros chicos que están peleando en el frente, Adrián. Así nacen cosas como las Pin-Up Girls, por ejemplo. Al mismo tiempo tenemos que Howard Hughes, este gran personaje, se enamora del físico de Jane Russell allá en Estados Unidos y hace la película The Outlaw, donde 37 escenas son censuradas porque solo se concentraban en el busto de Jane Russell. Claro, decía, lo está haciendo por puro gusto el señor. Perdón, lo está haciendo por puro gusto. Más allá de por qué lo estaba haciendo, eso ha empezado una larga batalla legal que ha culminado a mediados de esta década, de los 40, donde él quería mostrar la película tal como la quería mostrar, pero los censores decían que era muy provocativa. Ahí llega un film muy importante, justamente a mitad de los 40, estamos hablando del 45, Kiss Tomorrow Goodbye, que es censurado, Adrián. Como Last Boundaries, como Two-Faced Woman, como The Scarlet Street, todas esas películas tenían justamente contenido de mujeres muy provocativas, ya sea por físicamente o en su actitud, y eso era lo que más censuraba. Pero ahí es la primera vez que la censura viene asociada al éxito económico, ahí descubrimos algo nuevo. Eso es lo que ha movido las siguientes décadas, pero eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, Voz en Off. Así es, vamos a un breve corte y continuamos con más de la historia de la censura en el cine y la TV.
Segundo bloque de la revista Gorila. Continuamos con más de nuestro contenido especial del día de hoy. Así Señores. Perdón, voz en off, te he censurado lo último. Bueno, estábamos hablando de la historia de la censura tanto en el cine y en la televisión. Y bueno, algo que hay que ir aclarando es que todo el inicio que hemos hablado de esto de la censura era más que todo de un pensamiento conservador que quería más o menos avergonzar y destruir ciertas conductas porque las consideraba malas para la sociedad. Pero a partir de ahora vamos a ver que se ha ido volviendo la cosa más liberal, lo cual no significa que haya sido necesariamente bueno. Claro, son instituciones que se han creado para que Hollywood pueda presentar su material, Adrián. No es su culpa que hayan aparecido como Edgar Hoover o McCarthy, por ejemplo. Estas son personas, queridos gorilas, no son instituciones. Pero llegan los 50, la década que me vio nacer. Llegan los años 50, Adrián. Sí, la década que te vio nacer. Sí. Y ahí tenemos que se da el primer gran golpe. Los estudios ya no podían ser dueños de los cines. Y esto pasaba porque los estudios tenían sus propios teatros y ellos decidían qué películas poner. Y eran justamente las que ellos producían. Pero a partir de entonces los cines podían ser de dueños independientes que podían decidir qué película poner, y esto incluido muchas películas extranjeras que habrían estado prohibidas en Estados Unidos por lo regular. Esta es la década que ve el nacimiento de la televisión, Adrián, la época posguerra donde todos tenían en el comedor un aparato de tele y ya no necesitaban ir al cine para ver el mundo. Claro, la televisión ya existía desde hace un buen tiempo, pero recién ahora se volvió popular, y esto ha llevado a que la entidad que controlaba a la radio, la FCC, también se ponga a controlar lo que era la televisión, porque como ustedes saben, las ondas de transmisión son públicas. El 52 llega algo muy importante y que yo revisando, Adrián, el asunto de los juicios, por ejemplo, de controversia, he descubierto que es la jurisprudencia sobre la cual se basan todos los casos acerca de libertad de expresión. Estamos hablando, sí, del corto de El Milagro de Roberto Rossellini. Muy importante, hasta el día de hoy, si quieres demandar libertad de expresión, Adrián, tienes que basarte en este fallo. Claro, lo que les decíamos en el anterior bloque es que se decía que el cine era más un negocio, entonces no tenía libertad de expresión. A partir de este fallo es que se dice que el cine sí podía tener esa libertad de expresión artística, pero eso no ha evitado que películas como A Streetcar Named Desire salgan también censuradas y cortadas por el alto contenido de referencias homosexuales, de sexualidad y esa clase de cosas. ¡Estela! Bueno, exacto, Kiki. Sí. En la televisión, siguiendo el ejemplo de Hollywood, la National Association of Radio and Television Broadcasters crean su propio código, Adrián, para frenar un poco a la FCC. Y un ejemplo de cómo se aplicaba este código es en el programa I Love Lucy, donde la actriz Lucy Ball más o menos tenía que censurar muchas de sus cosas. Lo más importante ha sido cuando ella se embarazó y los de la cadena dijeron no podemos mostrar a una mujer embarazada, ni tampoco podemos decir la palabra pregnant, que significa embarazada en inglés. Entonces dijeron como, ¿sabes qué? Vamos a decir otras cositas, como que estás con un niño o estás esperando. Entonces es un poquito ridículo, ¿o no, voz en off? El horrible inicio de los eufemismos. Muy bien, voz en off. Tú, George Carlin y yo decimos lo mismo acerca de los eufemismos. Es pésimo que hayan empezado a crear esta clase de palabras para tratar de decir algo que podría haber sido dicho de una manera más brutal y contundente. Hay Así pancitos. es el primer síntoma de una sociedad hipócrita y de doble moral. Así que por favor, gorilitas, escuchen a George Carlin hablar acerca de eufemismos. Sí, y no digan hay pancito en el horno, Adrián, digan las cosas como son. Y en un show como Lucy, además, que tenía un personaje que era súper racista de ese Arná, que hablaba todo el show así, Adrián. Creo que tú lo estás perpetuando al hacerlo también. Bueno, estoy poniéndolo ahí. Bueno, en todo caso, a principios de los años 50 también el respeto al código Hays empieza a perderse porque los cineastas querían hacer películas un poco más arriesgadas. Esto se mostró en la comedia romántica The Moon is Blue de Otto Preminger, que, bueno, en las palabras de los mismos del código Hays decía que tenían actitudes laxas respecto a la virginidad, al sexo ilícito y a la seducción, lo cual es una comedia romántica de hoy en día puesta en esos tiempos. Habíamos dicho que al final de la anterior década, Adrián, surge esto del éxito a pesar de la censura. Acá surge el éxito por la censura. Y justamente por eso después empieza a aceptar ya más lo que sería pasar el adulterio, el contenido explícito sexual, las drogas, el aborto y la prostitución. Son temas ya válidos para las películas porque traían platita. El 54, el código Hays trata de censurar esta película con Marlon Brando de Wild One, Adrián, preocupados porque se glamorice su estilo de vida forajido y que todos los jóvenes quieran ser igual.
noticias, todos se han comprado una moto, Adrián, por culpa de esa película, lo siento mucho. Así es, y mientras en el cine se estaba volviendo un poco más laxo todo este asunto, a mediados de los 50 en la televisión se estaba reforzando. No solo algunos comisionados de la FCC decían que solo debería hacerse televisión educativa y ya no comercial, sino que pasó algo muy chistoso cuando Elvis fue al show de Ed Sullivan, empezó a tocar, hizo su baile, hizo su música como siempre la hacía, pero para la segunda canción hicieron un zoom a su cara, a su rostro, para no mostrar su pelvis meneándose por aquí y por allá y no sobreestimular al público norteamericano que quería ver su pelvis, Quique. Ajá. No, su pelvis, no tu pelvis. Las cosas se han puesto tan ridículas, queridos gorilas, que películas como la de Walt Disney, Vanishing Prairie, ha censurado la parte donde un carnero estaba amamantando, Adrián. No, también era porque le estaban dando a luz, pero también porque estaba amamantando. Es como que no se ponían de acuerdo en definir estas cosas, Quique, y han traído papelones fuertes. La serie de antología Playhouse 90 presenta un episodio sobre juicios contra nazis, donde se ha eliminado toda la referencia a las cámaras de gas, Adrián. ¿Por qué? Porque su patrocinador era la American Gas Association. Y son esta clase de cosas las que realmente delatan cómo era Hollywood en esos tiempos. Todo se necesitaba para ganar plata y no les importaba si censuraban un programa como este solamente porque estaban siendo patrocinados por alguien que daba gas, eliminando una parte de la historia importante. Brutal. Claro, cuando podían aprovechar y poner su nombre en la cañería nomás. Censuren eso, por favor. El 59 llega una película muy importante que en la historia del cine, Adrián, suele ser pasada por largo, pero es Some Like It Hot de Gene Wilder, que es la que termina con el código Hays. Ahí se acabó ya este papelón. Bueno, se acabó porque los años 60 trajeron películas como Blow Up, que ya mostraban desnudez y ya fueron un éxito de taquilla sin precedentes, lo cual ha hecho que los estudios digan, ya desechemos el código de una vez, armemos un sistema de clasificación. El año 60, Hitchcock ya se había dado cuenta cómo funcionaba lo de la censura, uno de los primeros genios además del cine. Así es. Y incluye desnudez y situaciones explícitas en el primer corte de Psicosis para tener que negociar con Hays para que cree eso en un escándalo, Adrián, y finalmente para que le den la temida X. Muy bien por Hitchcock porque había empezado a hablar ya en términos de cómo engañar al código Hays justamente, mientras que en la televisión a principios de los 60 se estaba creando la Independent Television Authority en Inglaterra, que iba a regular mucho más de cerca tanto los horarios como los contenidos de los programas. En nuestro continente, en 1964 llega el golpe de estado de Rainieri en Brasil. Como consecuencia de esto, Adrián, se censura películas hasta el 88, 175 films son estrenados. Todo esto se puede ver en Magníficas 70s, Adrián, la serie de HBO, que cuenta la historia de un censurador de películas. Y en nuestro continente, hablando de golpes de estado y censuradores y gente que tenía que revisar, hay gente de tu familia que revisaba películas también en ese época. Eso ha sido en los 80s, ya vamos a llegar a eso, pero a mediados de los 60 teníamos que en la televisión, sobre todo, programas como Gilligan's Island, I Dream of Jeannie, Star Trek y Bridget, no podían mostrar los ombligos de las mujeres porque era demasiado provocativo, al mismo tiempo que la BBC estaba censurando el programa de Wargame por ser demasiado realista y verídico a la hora de retratar lo que era la guerra, además de que ya se estaba empezando a tratar de salir de este control al decir por primera vez en el cine británico en el film Ulises de Joseph Strick. Adrián, Fudge. El mismo 67, los TV censores en Estados Unidos tienen problemas batallando contra la cultura hippie y todo lo que eso conlleva. Así es, y el 68, el jefe de la MPAA, Jack Valenti, instituye la clasificación de 4 niveles. Tenemos G para público general, M para las audiencias maduras, R para nadie debajo de 16, luego lo cambiaron a 17, y X que era solo para adultos. En Massachusetts llega este film del cual hemos hablado también alguna vez, si no estoy mal. De Frederick Wiseman. Sí, Titicut Follies, que es la primera que le salió en X, Adrián, así cantada. Y en el show de Ed Sullivan, de nuevo, el señor cara de pasa, Jim Morrison, Adrián, se atreve a decir, nena, ¿por qué no podemos estar más elevados? Episodio que se ve en la película de Oliver Stone de los Doors. Así es, bueno, y luego llegamos a los 70s y los 80s, donde en estas décadas la clasificación M cambió a GP y luego a PG, que es la que conocemos actualmente, y la clasificación X fue aprovechada por la industria pornográfica al decir, nosotros no somos X, somos triple X, entonces ya se imaginan qué tenemos, ¿no? Sí, ahí ha nacido la famosa triple X, Adrián. Sí, gran actor además. No, Vin Diesel. ¿Cómo Vin Diesel es un gran... No. El año 70 en la televisión, un sketch de los Monty Python, de Monty Python Circus, que se llamaba El Enterrador, incluye canibalismo de un personaje a su madre y es aceptado bajo la condición que se muestre al público enojado al final, Adrián, que se vayan así de la sala.
El enterrador, tremenda triple X esa. Epa. Pero al mismo tiempo, a mediados de los 70, obtenemos que se presenta el VCR, que luego se volvería el Betamax y luego se volvería el VHS, y esto revoluciona la distribución de las películas porque no había normas acerca de qué podías distribuir en estas cintas y podías poner incluso las películas triple X, que es el nacimiento ya propiamente dicho de la industria pornográfica. El 76, la película de Pierpaolo Pasolini, Salo, que es una revisión al libro del Marqués de Sade, pero con la dictadura italiana. Le cuesta que en Inglaterra le digan, la comisión no te va a aceptar esto jamás de la vida, y al final le termina costando la vida a Adrián. Lo secuestran y lo tiran en una calle. Así es, ese mismo año se dice que 58 de 404 films en Inglaterra consistían con escenas de violaciones, lo cual ha sido bastante fuerte. Ya se estaba tratando de ir a otro tipo de contenido justamente por la censura. Así que al siguiente año aprobaron en Inglaterra que toda película sea juzgada por lo contextual y lo artístico, de manera de que sea menos censurado y sea presentado de una manera tal vez no tan extrema, sino un poco más equilibrada. El año 77, muy importante, llega la serie Roots, Adrián, de Kunta Kinte, que yo he visto con mis padres cuando era chiquito, y no debería haberlo hecho, porque en esta serie se presenta el primer desnudo frontal de todos los tiempos en televisión. Ay, ¿te ha gustado? Pero como era en un contexto histórico, Adrián, la FCC se echó de los ojos gordos. ¡Hipocresía, vocero! Sí. Bueno, tal vez no tanto, tal vez estaban preparando más para un golpe maestro, porque al año siguiente se han valido de un juicio que se le estaba haciendo a George Carlin justamente por un audio que él tenía acerca de las palabras más ofensivas que podía pensar, y más o menos como que dijeron, ya mira, solo por este caso podemos decir que tenemos todo el derecho de censurar lo que nos dé la gana en la televisión, y la FCC ganaba poder de esta manera. Comienza la globalización, no importa lo que les digan los hippies, no es un problema de ahora, Adrián. Ya. El 79 comienza a comunicarse el mundo, nos mandamos señales de radio, de teléfono. Por lo tanto, los demás países, como Arabia Saudita y Medio Oriente, dice, nosotros también queremos censurar y hacer escándalo. Y escucha esto, Adrián, censuran los Muppets porque la señorita Piggy no era kosher, Adrián. La sangre de cerdo no va con lo que dice Mahoma. No puede ser. Y justamente a mediados de los 80s es que recibimos que la British, la BBFC, ya tiene el poder de clasificar, cortar y hasta prohibir videos dentro de lo que es Inglaterra, y eso era un poder con el cual no habían empezado, como les hemos dicho, al principio, y luego se han ido como volviendo más yankees, ¿no? Claro, la British Board Film Censorship quita censorship de su nombre y se vuelve prácticamente, Adrián, los cortadores de películas que pueden hacer lo que les da la gana. ¡Ah, qué pancho! Ahora, mientras tanto, en Bolivia, en los 80s, teníamos el Departamento de Espectáculos y Censura, que era parte de la alcaldía, que llevaba a algunos críticos a que puedan ver las películas en los diferentes cines que habían acá, como el Cine Princesa, el Tesla, el Scala, el La Paz, y con ellos trataban de poder decir qué películas podían verse y qué no podían verse dentro de lo que era Bolivia. Ahora, al principio de los 80 estaba muy normado por lo que son las dictaduras, Quique. Claro que sí, a mí me parece pero más práctico que lo que ocurría en Estados Unidos, porque en nuestro caso era un grupo de gente docta además y que había visto mucho cine, cuando en Estados Unidos y en Gran Bretaña por lo general eran fanáticos los que decidían qué se cortaba y qué no. Claro, cuando ya se fueron las dictaduras a mediados de los 80 teníamos gente como Pedro Sus, como Amalia Gallardo, como Carlos Mesa o Miguel Ángel Paredes y Julio César Paredes, que estaban tratando de censurar todas estas cosas, no en el sentido de no puedes ver esto, sino de estas películas deberían recibir esta clasificación, que es muy parecido a lo que han hecho los del Código Hays en algún punto, pero que aquí se hacía para que los niños no estén expuestos a cierta violencia. Recordemos que en Bolivia en los 20s y los 40s utilizábamos el método Adrián, que yo llamo el método directo. ¿El método Adrián? Sí, el método Adrián podría ser, Adrián, porque llevaban las películas y las quemaban en alguna plaza. Oye, yo no haría eso. Las clasificaciones, por si acaso, que se manejaban en Bolivia era todo público, prohibida para menores de 14, prohibida para menores de 18 y prohibida para menores de 21. Esto se va a replicar más adelante en los 90s en un país muy controversial, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así es, y bueno, lo importante de todo esto es que los censores de espectáculos en esos tiempos estaban intentando sacar de circulación películas como Calígula, que eran consideradas demasiado porno, y no necesariamente seguir con lo que era el contenido, censurar el contenido político, como se había hecho en las dictaduras, ya sea en la de Banzer o en la de García Meza. Aquí ha habido casos célebres en Bolivia, Adrián, con La Naranja Mecánica y El Último Tango en París, que ha sido un escándalo, Bocenov. En todo lado, el último tango sí que ha marcado un hito importante en la historia de la censura. Sí, que es interesante porque ahora esa clase de situaciones las ves en cualquier película de comedia barata de Estados Unidos, pero hablemos más de las siguientes épocas en el siguiente bloque, Bocenov. Así es, vamos a un breve corte y volvemos con más.
Tercer y último bloque de la revista Gorila, señores. Continuamos con más de la historia de la censura. Adrián, los 90s. Ucha, ucha. Even Flow. ¿90? No, mostrarles tus tatuajes. Eso es Sí, mire. Niños, yo le voy a poder decir a mis hijos así estúpido en los 90s, Adrián, los famosos tribales y todas esas cosas. Y la censura también, Adrián, en los 90s ha dejado de convertirse en algo que preocupaba de, puede choquear esto a los inocentes, lo que se mostraba, y se convierte en algo más político y en algo que utilizan los mismos cineastas para poder lanzar sus películas, para volverlas más comerciales. Ha sido en esta época donde también se ha sustituido la clasificación X por la NC-17, es decir, para mayores de 17 años, que era una clasificación que la han cambiado un poco más por motivos comerciales, ¿no? Claro, suele existir terreno problemático a la hora de distinguir qué es R, que es X no la puede ver nadie. Exacto. R es para mayores de 21 años y la NC-17, Adrián. Hay problemas para distinguir cuáles son las dos. Los cineastas prefieren mucho que se les dé la R a que se les dé el NC-17, que es algo así como, es una película normal que tiene cosas medio cochinas. Claro, y como les decíamos al principio de todo, eso depende de cada gobierno, cada institución y lo que ellos consideran decente, lo cual ha llevado a que, por ejemplo, muchas películas sean censuradas en China. Aún hoy estamos hablando de Suicide Squad o Deadpool, que no han sido presentadas en ese país justamente porque tocan temas que a ellos no les gustan. Al principio decían que eran porque eran temas anti-revolución, pero ahora se ha vuelto algo muy distinto porque sabemos que China es capitalista. Claro, ahora se ha vuelto en temas anticoyuntura, Adrián, y están bien especificados. De lo que no puedes hablar en China hoy por hoy es de ataque a la democracia, sanidad alimenticia, religión y corrupción en oficinas estatales. Y viaje en el tiempo. Ajá, cierto, han baneado el viaje en el tiempo el año pasado justo. Bueno, pero en los primeros 5 años de la década de los 90, la televisión en su expansión a los canales de cable ha empezado a tener un contenido no controlable y ese ha sido más o menos el objetivo que tenían muchos censores. Ver que el contenido de los canales cable que eran un poco exclusivos no sea tan disparatado ni tan vulgar como ellos pensaban que podía ser. Cuando ha comenzado la televisión por cable, uno de los canales más revolucionarios, ahora no puede serlo, Adrián, pero en ese entonces sí lo era Fox. Fox ha sacado esta serie Married with Children, casado con hijos. Qué chistoso, después de todos los chistes de los Simpsons que te digan que Fox era revolucionario, es como... Claro, pero han sido los primeros, Adrián. Esta serie en especial trataba temas bastante delicados. Es el ejemplo, por si acaso, de este capítulo que se llama Nos vemos en la corte, donde en un motel grababan a las parejas mientras iban a los moteles, y la Fox ha dicho, no, lo tenemos que sacar del aire porque no lo vamos a poder transmitir. Bueno, y en este sentido de los episodios perdidos también tenemos el de Tiny Toons, que en uno de estos episodios mostraba a todos los Tiny Toons emborrachándose porque quería mostrar más o menos las consecuencias de beber alcohol, pero esto ha sido prohibido y realmente muchas cadenas no han querido ponerla, por ejemplo Fox Kids, Nickelodeon, Cartoon Network y la BW. ¡Qué mal! Tal vez con ese episodio nosotros hubiéramos dejado de beber alcohol. Les soy sincero, sí, y mi fin de semana habría sido mucho mejor. He hecho cosas de las que me arrepiento. Sí, yo estoy un poco añejo, Adrián. Yo he podido Bastante añejo. Yo he podido ver. Yo he visto ese episodio. ¡Golazo, señor! Yo he visto ese episodio, Adrián, cuando se ha estrenado. Y no solo era eso. Se emborrachan, se chocan en un auto y se mueren, Adrián. Y la verdad me ha dado miedo. Lastimosamente no evitó que deje de beber. Pero pasemos al episodio que ha habido con el gobierno de Indonesia, Adrián, cuando han hecho el remake de Ana y el Rey, una famosa película con Yul Brynner de los 70s, en la cual no le ha gustado al gobierno como Choi Yun-fat encarnaba al rey, así que han dicho, no lo vamos a pasar en Tailandia, nunca más, punto. Algo que estaba pasando también en esos tiempos es que se estaba empezando a tomar más riesgos a la hora de conseguir público. Por ejemplo, tenemos la serie de televisión noventera Boy Meets World, que tenía temas muy familiares, era para toda la familia, lo que ustedes quieran, pero ha habido un punto donde han recibido controversia por tratar de mostrar escenas de sexo premarital, lo cual ha indignado a muchas de las personas que seguían el show, pues eran personas que les gustaba ese enfoque de todo está bien, la familia americana, el sueño americano. Se le llama, ¿no?, la América más blanca de todos los tiempos a los seguidores de esta serie. Y es justamente lo que se hace en la burla de Whitest Kids You Know. Exacto. Si ustedes son de los que les gusta coleccionar cosas, The Truth About Honesty y If You Can't Be with the One You Love son los dos episodios de coleccionista que jamás se han vuelto a ser emitidos por la cadena ABC, Adrián, ni siquiera en sus ediciones de DVD.
Ahora, otras cosas se hacían un poco más a propósito, como por ejemplo Mike Judge, que en BBC Bothead mostró un episodio de un niño incendiando su casa y que en el proceso mata a su hermana, lo cual ha hecho que se los mude al horario nocturno. Esto lo ha hecho a propósito porque él había pedido antes que lo lleven a ese horario, pero le habían dicho, no, lo tuyo son dibujitos, ¿cómo vas a estar en el horario estelar? Y entonces ha tenido que hacerlo. Este episodio ha sido el que ha originado que en MTV se cree televisión líquida, que podamos ver de Max, Eon Flux y toda esa época tan hermosa de dibujos animados para adultos. Ahora, también había censura necesaria por los 90s, no crean que todo era así por molestar. Por ejemplo, el episodio Soldado Eléctrico Porygon de Pokémon, que había causado ataques epilépticos en Japón en su estreno por la combinación de luces y colores que habían hecho en una escena y que no querían que eso sea un riesgo para otros países. Así es, quizás sea el único caso de censura clínicamente establecido y no tanto de moral como los otros casos. Quizá, porque debe haber otros casos parecidos de los cuales no estamos muy conscientes, eso tienen que investigar gorilitas. Especialmente después de haber visto el episodio. Especialmente después de haber visto el episodio, pero tienen que notar con esto que no siempre la censura es mala. A veces sirve para proteger de alguna manera de cosas que ya están más allá de lo nuestro, como un ataque epiléptico. Pero ahí llegamos a otro episodio muy gracioso en la sitcom Seinfeld, en la clásica Seinfeld, donde Kramer por accidente incendia una bandera puertorriqueña y luego la pisa, ¿no? Se ha armado un follón. Claro, y eso es un ejemplo ahora ya también de cómo la censura también puede trabajar para malentender ciertos chistes o no dejar que las personas puedan pensar un poquito más allá de lo que los ofende. Este es el caso con lo que les está contando Quique de Seinfeld, porque a veces la censura también es sin motivo. Claro, y volviendo a lo de las películas, la película The Prophet, en realidad, este es sacado de un site en español, Adrián, que decía El Profeta, pero no, era The Profit, que es la ganancia, del director Peter N. Alexander, ha sido prohibida a solicitud de la Iglesia de la Cientología porque en ese momento estaban en juicio por la muerte de uno de sus miembros en su sede en Chicago. Y ellos han dicho, si sale la película y el jurado ve la película, esto nos va a reflejar negativamente, por lo cual el Congreso en Estados Unidos ha decidido que esa película no se estrene. Hablando justamente de películas que han sido censuradas por la Iglesia de la Cientología, Voz en Off, ayúdame, no me acuerdo cómo se llamaba este documental que han sacado hace poco. Uno muy reciente, muy bueno, señores, se lo recomendamos, Going Clear. Pasemos al año 2000 y los años 2010, esas 2 décadas que han marcado muchas cosas. En la segunda mitad de la primera década de los 2000, la película Boom Fights, que trataba sobre la explotación de los indigentes, más específicamente de cómo se les pagaba a los vagos para que peleen, Adrián, ha sido rechazada por completo en el país de Canadá. Esto ha sido porque al mismo tiempo de que decían sí, están poniendo conciencia de que existe esta clase de problemas, la forma en la que lo presentan y cómo van a mostrar a las personas involucradas dentro de esta problemática de la gente, no sé, indigente, están dándole una connotación negativa también, y eso es muy importante. Tienen que entender esto, la censura. A veces ustedes dicen, tengo que quejarme en contra de un tema, pero a veces justamente quejarte de la manera incorrecta hace que lo promociones más y se perpetúe de otra manera más sólida y precisa. Exacto, ese es un problema más de criterio. En el caso de Boom Fights, los directores decían, voy a hacer una película sobre cómo les hacen pelear y los voy a mostrar peleando. Diríamos que los han explotado al mostrar cómo los explotaban, ¿no? Es curioso. Y bueno, también en esas épocas tenemos las nuevas versiones de horror de La colina tiene ojos o películas ultraviolentas francesas como Frontiers o Mártires, que bueno, tuvieron que modificarse para ser proyectadas en Latinoamérica. Ay, Mártires, Adrián, en el grupo de Cine Bizarro hablan de esto, pero todos los días de Mártires, Adrián, tenía que arrasar con el Festival Horror Fest del año 2007, pero a último momento la MPAA en Estados Unidos le ha dado el temible NC-17 en vez de darle la R, lo cual ha hecho que solo la proyecten en 10 cines en Estados Unidos. Ahora, justamente también hay censura por motivos más políticos durante estas épocas y tenemos que más o menos por el 2008, cuando habían algunos puestos gubernamentales disponibles allá en Estados Unidos, se iba a estrenar la película Hillary acerca de Hillary Clinton, no acerca del Kike, el Hillary. Pero la censuraron, dijeron la sacaremos después porque puede esto perjudicar lo que es la campaña de Hillary Clinton. Tal es el caso de una película de horror llamada El Sasquatch. No es cierto. ¿No? Había querido. Estrenado también en esta última década, específicamente el año 2010 en España, llegó Saw 6, Adrián. Saw es una saga que ha causado controversia desde su primera película, pero cuando llegó la 6 a España,
Han dicho, a no ser que sean salas especiales y con mucho metraje modificado, no la vamos a pasar. Y al final el Ministerio de Cultura le puso la clasificación X, que era la clasificación que le ponían a las películas pornográficas, y solo 9 cines en España podían exhibirla, lo cual ha sido una gran pérdida de dinero para la Lionsgate, que ahora que lo analizamos un poquito, eso siempre pierden plata. Claro, andan de problema en problema, Adrián. Tras recortar casi 3 minutos de metraje, se la recalificó prohibida para menores de 17 años. Ese es el corte que hemos logrado ver en Bolivia, Adrián. El corte más brutal no nos llegó. Así es, y luego tenemos que la British Board Film Classification del Reino Unido se estrelló de manera muy especial con lo que era El Centípede Humano 2 y que le dieron un contundente X. Les doy toda la razón porque esa película es puro morbo, la verdad. Claro, el Cien Pies Humano, la primera, ya era un escándalo, era de 3 personas que estaban quirúrgicamente unidas. Luego vino la segunda, donde un loco con un grapas pone a 50 en una fila. Chistosamente, yo diría. Sí, es más una película Se va clase B. volviendo ridículo. Claro. Sí. Tras apelar su caso realizando casi 32 cortes en el film, ha recibido recién el estatus de prohibido para menores. Luego en España también tenemos el caso de la película La Mula, que ha sido muy cortada, muy censurada por muchas entidades, pero que al final se ha estrenado en el Festival de Málaga y le ha valido a Mario Casas, tu actor favorito, Quique, 3 metros sobre 100. 3 metros por el cielo. Y ya le ha valido muchos premios y le ha valido reconocimiento de que podía ser algo más que 3 metros sobre el cielo. Sí. Y ahora Comedy Central y South Park, Adrián. Como siempre. Lastimosamente no podemos obviarlos, especialmente cuando hablamos de censura. En su temporada 13 se ha censurado la imagen del profeta Mahoma y la clásica conclusión con moraleja, ¿no?, que siempre dan al final de cada programa, la han cortado por completo, pero han utilizado esto como parte de la trama en su aniversario para los episodios 200 y 201. Hasta ahora Trey Parker y Matt Stone hablan indignados de ese momento, incluso en el episodio que ha sido censurado y no ha sido exhibido en un punto, han puesto en el episodio que pusieron en su lugar un mensaje que decía: los de Comedy Central nos han censurado, estamos muy molestos, se nos había amenazado de muerte, con que nos iban a matar por hablar de justamente de Muhammad y su profecía, pero aún así no nos importaba porque queríamos dar nuestro mensaje, pero los han censurado. Y han ganado un Emmy por el guión de ese capítulo, ¿qué te parece? Bastante bien, pero es como que un premio consuelo, un Emmy no se iguala a la libertad de expresión, Kike. Claro que Aún sí. así el mensaje ha llegado, sin embargo. Sí, Más bien. hay gente que busca mucho ese episodio, está disponible en algunas plataformas, ya lo saben. La película de South Park no ha tenido menos problemas, hablando sobre Saddam Hussein como el amante homosexual del diablo, Adrián. Eso ha causado un montón de revuelo, más que todas las obscenidades que se mostraban en la película, y creo que esa era la idea, la verdad. Sí, porque la idea de esa película no solamente era romper tabús, sino también criticar a los criticones, al público y a todo el mundo. Pero pese a todo eso ha sido baneada, es decir, prohibida en Camboya, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Líbano, Pakistán, Marruecos, Sri Lanka, Arabia Saudita y Vietnam. Poquito. La DEJUS, el Departamento de Justicia, Calificación, Títulos y Clasificación de Brasil, evitó que en su país hasta el día de hoy se proyecte un film serbio, y yo les tengo que dar un aplauso, Adrián. Esa película es una basura. Sí, en el Reino Unido incluso le han cortado 4 minutos de metraje, pero bueno, mira, la película tiene muy buena producción, pero realmente es simplemente morbo y más morbo, que digamos, eso puede ser justificable que lo censuren en algún punto, pero otras cosas como Padre de Familia, por ejemplo, que han censurado su episodio 23 de la temporada 8, porque hablaba del tema del aborto, solo ha salido en su edición de DVD y tal vez no deberíamos estar censurando ese tipo de cosas, pues también fomentan a un tipo de debate. Ahora vamos a pasar al ángulo político del cual tanto hablábamos al final de los 2000. Comenzando la nueva década, el año 2013 específicamente, llegó la secuela de G.I. Joe Retaliation, que jamás va a poder ser vista en Pakistán por nadie, nunca jamás. Claro, porque la película de una manera un poco vulgar trata todas las fallas que tiene ese país, la falla democrática sobre todo, y bueno, hablaba muy ficticiamente de sus centrales nucleares y todo ello, entonces no solo es ofensivo para las personas que son inocentes dentro de ese país, que no tienen nada que ver con lo político, sino que también muestra que algunas películas exhiben por exhibir cosas y tal vez sí tienen que ser censuradas, pero no de esa manera. Crean desinformación ahí. Totalmente, Boceno. Eso. En Estados Unidos, que cualquiera diría y han visto absolutamente todo, Adrián, también llegó la indignación en el episodio 18 de la 4ª temporada de la serie Glee. Ha sido muy criticado por capitalizar la masacre de la secundaria Sandy Hook, Adrián. Justo han hecho un episodio de balaceras, muy mal gusto.
Muy mal gusto, y bueno, también hay mal gusto no solo también de las personas que están tratando de cortar ciertos films, como por ejemplo en la India se ha usado el Acta Cinematográfica 1952 para evitar que se pueda exhibir La chica del dragón tatuado en el país por contener violaciones y torturas, que son realidades que también viven en estos países. David Fincher tomó una muy buena actitud al respecto, dijo: no voy a cambiar mi película, no la voy a cortar simplemente porque no la aceptan en la India, y decidió sacarlo del mercado. Muy inteligente, porque en la época de la información, Adrián, estas versiones van, se distribuyen y llegan cortadas. En China, por ejemplo, se ha evitado que se exhiban Skyfall, Hombres de Negro 3 y Piratas del Caribe 3 por exhibir pobremente a gente de esa nacionalidad. Es tan ridículo esto que Misión Imposible 3 ha sido baneada solo porque unos secuestradores estaban jugando Mahjong, Adrián. Bueno, pero por ejemplo tienes cosas más pesadas, como que por ejemplo Django Unchained de Quentin Tarantino ha sido prohibida en China también, pero por el tema de cómo los esclavos podían liberarse. Ah, el tema de 50 sombras de Grey, Adrián, es muy peculiar. ¿Por qué? En Oriente la consideraban prácticamente pornográfica, ha sido baneada en los Emiratos Árabes, Kenia, Indonesia y Malasia. Sí, es bien raro el efecto que ha generado, porque incluso su estreno en San Valentín ha sido boicoteado en 57 países, lo estaban censurando porque no estaban seguros de por dónde iba el contenido de la película. Esto deberían censurarla por mala, pero... Sí. Es un drama romántico que no es para nada explícito, pero luego se ha descubierto que era una movida comercial. El director estaba tratando por todos los medios que le den la aire, Adrián, para lograr éxito comercial. Bueno, lo logró, 90 millones y el cuarto drama romántico más grande de todos los tiempos. Ahí lo tienes, podrite. Pero en eso del mercado internacional encontramos casos muy singulares, como el de Singapur, que tiene su propia clasificación, que es de NC16, R21 para mayores de 21 años y NAR, que no está permitido por todas las clasificaciones. Claro, es el que manejábamos también aquí hasta los 60s. Vamos a terminar diciendo que una encuesta entre los directores ha revelado que el 47% opina que la censura frena la libertad artística, 41% opina que no es así, Adrián, y el 12% opina que no hay libertad en absoluto. No se olviden que tanto los censuradores como los censurados son responsables acerca de lo que dicen, cómo lo dicen y qué es lo que van a cortar y cómo lo van a presentar. Así que este es un asunto tanto de plata, tanto de política, como también de libertad de expresión. Así es, de preferencia, y la política siempre es economía, no se olviden de eso, señores. Nosotros nos tenemos que despedir. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, gorilas y gorilas. A la...